a continuar con las clases. Habíamos quedado en la anterior clase, para poder concluir con esto, habíamos quedado, voy a compartirlo, en el análisis de las oportunidades. Habíamos visto político, el análisis PESTA, que es el análisis político, el económico, el social, tecnológico, ambiental, ¿ya? Y lo demográfico, que puede ir dentro de lo social. Vimos algunos de los aspectos que es más importante medir dentro del análisis del macroentorno. Recuerden que todo ese análisis que yo hago fuera de la organización, cuando hablamos de todos estos aspectos, yo lo que tengo que encontrar, o lo que tengo que analizar, o lo que tengo que detectar es aquello que me afecta de manera positiva, y por supuesto que se convierte, todo aquello que me afecta de manera positiva se convierte en una oportunidad, es una oportunidad. Y detectar todo aquello que me afecta de manera negativa, que es una amenaza. O sea, todo lo que me afecta de afuera de manera negativa es una amenaza. Entonces, aquí lo que yo detecto son oportunidades y amenazas. Detecto las oportunidades para poderlas aprovechar, y detecto las amenazas para poderlas evadir, o no solamente evadir, sino afrontar de alguna manera, de acuerdo a mis fortalezas y debilidades internas, más que las debilidades, porque las debilidades las tengo que eliminar y las fortalezas las tengo que maximizar o mantener. Entonces, en eso consiste el análisis FODA. El análisis FODA consiste nada más que en la detección de las oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y debilidades de mi organización. Entonces, ya vimos el análisis del macroentorno, que es el PESTA, y, por supuesto, nos toca ver el análisis del microentorno, que también ya vimos parte de esto de las 5 fuerzas de Porter. Lo repasamos un poquito, donde habíamos dicho que analizamos el poder de negociación de nuestros proveedores. Y cuando hacemos el análisis del microentorno, no solamente hacemos el análisis y la evaluación, sino también hacemos el análisis real. Por ejemplo, cuántos proveedores tenemos, qué alternativas tenemos, el número de proveedores, para saber qué tan fuerte es nuestro proveedor. Si es un solo proveedor, entonces la fuerza y el poder de negociación la tiene el proveedor. Si en realidad los proveedores son muchos, el poder de negociación no lo tiene el proveedor. Una alumna... Nos comentó la Licen Rosa ahora. Perfecto. Los semestres se espera nomás que continúe así, que sea virtual. Y estaba evaluando, digamos, ¿no? Cómo fue el aprendizaje con nosotros, en la materia, si nos costó demasiado, nos costó, o nos tuvimos que adaptar. Hola, hola. Y sí, nos comentó eso, igual, ¿no? Que va a haber un directo de la plataforma, algo así. Castillo, ¿estás hablando para todo solito? Hola, puede estar por teléfono hablando. Creí que era del tema. Y sí, pues, ¿no? Como decía, es eso, ¿no? Evitar llevar materias estas pesadas que son prácticas, yo digo. Sí. Ok, continuamos entonces. No se ha dado cuenta. Bien, continuamos. Entonces estábamos hablando del poder de negociación de los proveedores. Lo mismo pasa con el poder de negociación de los compradores. En el poder de negociación de compradores yo tengo que determinar si es un solo cliente, si son varios clientes y qué tan fuerte es. Yo les hablaba que una alumna está haciendo su tesis, me llamó la anterior, y es muy interesante porque lo hace desde el punto de vista de la familia, y quería plantear el análisis de la familia a través del análisis de las 5 fuerzas de Porter y, por supuesto, el análisis de PESTA. Y estaba un poquito confundida, y una cosa es entenderlo, ¿no? Fíjense, o sea, hablamos de la familia como una empresa. Entonces yo le decía, ella está haciendo de una zona, el análisis de una zona, de un barrio. Y yo le decía, bueno, como familia, ¿quiénes son tus proveedores? O sea, como un hogar, tú tienes los siguientes proveedores: tienes luz, agua, teléfono. Aunque le parezca mentira, esos son unos proveedores. Pero nosotros lo vemos desde el punto de vista de hogar. Nosotros no tenemos fortaleza, o sea, no tenemos poder de negociación sobre esos proveedores. Ellos tienen un poder de negociación, o sea, no le podemos hacer bajar el precio, ni siquiera en esta pandemia, ¿no? Aunque, bueno, entre comillas, han bajado
un 50%, no lo sé, digamos, ¿no? Pero ellos tienen un poder muy fuerte de negociación. Ellos son solos, no hay otro proveedor. Si hubiera una competencia, si hubiera otro proveedor de luz, si hubiera otro proveedor de agua, entonces el poder de negociación no lo tuvieran. Pero como familia, fíjense, ¿no? Ellos tienen el poder de negociación, porque los clientes son todo el mercado. Desde el punto de vista del comprador, digamos, ¿no? Yo les comentaba, ¿quiénes son pues mis clientes si yo soy una familia? Y ahí les mencionaba yo que lo direcciona, o sea, en todas las áreas nosotros podemos hacer un análisis similar. Como él lo ve como una familia o ella lo ve como una familia, un hogar, entonces tus clientes en realidad es tu generación de ingresos. ¿A quiénes le prestas el servicio? Si tú trabajas en una empresa, tú le estás prestando tu servicio a esa empresa. Y por ese servicio que ofreces, te están dando un dinero. Igual hacia ese lado, no tienes poder de negociación. Ahora, si tú tienes un conocimiento, una habilidad, puedes tener un poder de negociación con el cliente, o sea, con tu jefe, con el dueño de la empresa. O sea, ¿no? ¿Qué poder de negociación tienes sobre eso? Y luego veíamos, ¿y cuáles son mis competidores? Bueno, en realidad no tienes competencia, dice, ¿no? Todos pueden ser aliados porque no te afecta, ¿no? Las otras familias del lugar, digamos, las otras familias del lugar. Pero sí, si vamos al macroentorno, ahí hay muchos elementos importantes. Por ejemplo, en el aspecto económico, en el aspecto social, cómo es la sociedad, cómo está organizado el barrio, cuáles son las áreas de esparcimiento, y esos son áreas de oportunidad para una familia, un hogar, digamos, ¿no? Que la casa sea propia, que la casa sea alquilada, que en el lugar, en el barrio exista seguridad, digamos, ¿no? De repente puesto policial. Entonces, muy interesante su tesis desde el punto de vista del hogar y el manejo financiero del hogar. Va a ser complejo, por suerte ya ha sido aprobada, no todas las ideas de los alumnos es aprobada por mucho desconocimiento a veces de los propios docentes y que dicen que esto no es un tema de tesis, pero muy interesante. Entonces, eso, y desde el punto de vista de los negocios, como lo ven, nosotros tenemos que medirlo. Ya no del hogar, del ejemplo que le estoy dando, sino tenemos que medirlo. Para el agua, por ejemplo, quiénes son los proveedores de envase, de plástico, de etiqueta, de tapa, o de la materia prima si yo la elaboro, el procesamiento del agua, si son fuentes propias, digamos, bombas propias, o si utilizo hasta el agua de mi proveedor o de un proveedor que ya existe como Zapapá. En el tema del agua, nuestros productos sustitutos son todo lo que cubren la sed. Puede ser el té, puede ser el café, puede ser los jugos, entonces los hidratantes, los energizantes son productos sustitutos al agua. Tenemos a la familia, que son los compradores, los distintos segmentos y el poder de negociación que tienen ellos. Y los competidores potenciales son los nuevos ingresantes, o sea, la potencialidad que tienen otras empresas de ingresar. ¿Qué tan fácil es ingresar? Entonces, hacemos una medición de esas 5 fuerzas competitivas y con eso tenemos todo el análisis externo de la organización. Una vez que tengamos todo el análisis externo, macro y micro, dentro de este micro, si bien están las 5 fuerzas competitivas de Porter, también hay otros elementos que se convierten en microentornos, como el sector financiero, que muchas veces está dentro del análisis económico, digamos, ¿no? El acceso a un crédito. El aspecto, por ejemplo, como empresa del sector laboral. ¿Por qué del sector laboral? Porque tú puedes competir, tú quieres acceder a mano de obra, por ejemplo, calificada, pero esa mano de obra calificada puede tener una fuerte demanda o una oferta de trabajo de otras organizaciones, así que otras organizaciones se convierten en competidores. Entonces, ese es el análisis que hacemos y hay otros análisis vinculados a las 5 fuerzas. Por eso yo planteo que en el análisis de la competencia, el análisis de la rivalidad, ¿ya? Muchas veces aquí en la rivalidad tú colocas un análisis de cuántos competidores hay en el mercado, cuáles son los más grandes, qué tan competitivo es, digamos, si es una empresa, ahí hablamos de mercados como por ejemplo monopólicos, oligopólicos. En este caso, yo hago
o recomiendo un análisis mucho más detallado que hacer un análisis simple de 5 o 6 variables que te colocan en un texto. Es decir, tú tienes que identificar quiénes son tus competidores, por supuesto, para tener un mapa de competidores general. Muchos no lo hacen. Yo me he topado, bueno, en realidad he hecho un análisis, el más grande que he hecho ha sido el análisis del sector de los agroquímicos, y del sector de los agroquímicos me he concentrado en 25 empresas y las otras las he colocado como otro, es decir, en el rubro de ventas de agroquímicos deben haber 130 casas comerciales. O sea, es un mercado demasiado competitivo, pero claro, hay ya líderes del mercado. Y esos líderes pueden estar concentrados en 25 y hay los 7 mejores. Y yo hacía un análisis con toda la información que ustedes ven acá y iba mucho más allá. Por ejemplo, el nombre de la empresa, la estrategia que seguía cada empresa, muy general, como estamos en estrategia, van a ver lo importante que es esto. En este caso, no tanto la estrategia comercial, pero me tenía una definición de acuerdo a sus acciones. ¿Por qué? Porque yo trataba de identificar cuál era la ventaja competitiva de cada uno de ellos. Si era el producto, si era la marca, si era la estructura, si era la tradición, si era el tiempo. ¿Qué ventaja competitiva podría tener cada empresa cuando yo percibía como analista ese mercado? ¿O qué percibía los clientes de esa empresa? ¿Cuáles eran sus productos? Entonces también tenía un análisis de qué productos ofrecía, la cantidad de productos, su producto más fuerte, los precios que oscilaban, las plazas o su sistema de distribución, cómo llegaban, si utilizaban sistemas de comunicación, qué sistema de comunicación, cuánto podía gastar. Y como le digo, aquí yo le muestro una planilla que es muy simple. Yo lo tenía con lo tengo con tabla dinámica, ¿no? Pero esta fue uno de los rubros donde trabajé 5 años y que tuve mayor información. Tal es el caso que yo sabía de esas 25 empresas, cuánto era el número de vendedores que tenían, cuántos vehículos tenían en campo, cómo era su sistema de estructura organizacional. Entonces, muchos aspectos conocía de los 25 competidores más importantes del punto, ¿no? Del rubro, perdón. Entonces, para mí es muy importante conocer a la competencia. Muchos dirán que no, tal vez, si tú eres una empresa de estrategia pura, que creo que ya se los mencioné la anterior vez, si tú eres una empresa de estrategia pura o tienes productos de estrategia pura, como la llamo yo, pura, muchas veces eso están orientados a un nicho de mercado muy pudiente, muy fuerte, y que tu producto está muy posicionado ahí, estás casi solo en ese mercado. Pero por supuesto tiene un esfuerzo, tradición para lograr posicionarte en esos lugares, ¿ok? Siempre vas a tener que ver la competencia porque puede hacer, o sea, una empresa puede tener la posibilidad, un competidor que tú dices, no, ese no es mi competencia, puede a futuro tener la visión de querer encontrar, de querer dirigirse a ese segmento porque lo ve atractivo y poder tumbarte el negocio. O sea que siempre tienes que estar con la información de qué es lo que está haciendo tu competidor. Entonces, más allá del análisis de las 5 fuerzas competitivas que me permiten identificar la fortaleza del rubro en cuanto a la competencia o el poder de negociación, es que yo pueda hacer un sistema de análisis mucho más detallado, ¿no? Fíjense, su sistema, tengo que saber cuánto vende, cuánto es la participación de acuerdo a la venta del mercado. Entonces yo te puedo decir, de esas 25 empresas, quién es el que se lleva el 8% del mercado, quién se lleva el segundo lugar un 7%, ¿no? Si lo vemos nosotros en el rubro, el año 2018 hay una estadística, y yo la tengo por ahí la estadística, pero también en internet lo pueden encontrar, no sé si la tengo la foto aquí en el teléfono, no recuerdo, pero en Bolivia el 2018 se vendieron 700 millones de dólares, se debe vender más, ¿no? Esto es una información de impuestos. 700 millones de dólares al año en el rubro de supermercados, de los supermercados, 700 millones de dólares. De esos 700 millones de dólares, estoy seguro que 350 millones de dólares, ya yo hice el cálculo del 2013, cuando estaba en producto de consumo masivo, el 50% es el Hipermaxi, es la participación que tiene el Hipermaxi. O sea, el Hipermaxi tiene un aproximado entre el 40 y 50% de participación de mercado, porque es el supermercado que tiene más salas de venta. Aquí en Santa Cruz nada más tiene 20.
En todo Bolivia debe tener unas 40 salas de venta en todo Bolivia el Hipermaxi. El segundo puesto lo ocupa el Fidalga, o sea, el Hipermaxi que tiene 40 salas, el Fidalga debe tener 16 a 20 salas a nivel nacional. Y de ahí el que le sigue después de eso puede ser Electra, no recuerdo si Electra o el que tal en La Paz. Y de ahí vienen bajando hasta llegar el ICE Norte, creo que tiene 3 o 4 a nivel nacional, ¿no? O 3, 2 en Cochabamba y uno aquí en Santa Cruz. Y el TIA aquí tiene 3. Entonces, ahí te das cuenta la participación que puede tener en volumen de venta un producto. Entonces tienes que saber quién es quién en la competencia, si es fuerte financieramente, su estructura, su fuerza de venta, son capacitados, el número y la estrategia empresarial que sigue. Anteriormente había hablado de la estrategia, ¿no? Estrategia y la estrategia comercial. Este es un mapa de posicionamiento producto-mercado. No sé si se lo mostré ya la anterior vez. Y aquí nos damos cuenta, en este mapa de posicionamiento, tengo uno mejorado, por supuesto, de esto que yo utilizo mucho. Y este es un análisis que hice el 2013 real de estos productos. En esa época hay 2 nuevos competidores de este rubro de detergente lavarropa, detergente en polvo, que son Ola, que no estaba en ese... estaba Ola, aquí está Ola, perdón. Y que era nuevo, ¿no? En el mercado en esa época. Está Uno, ¿sí? Un detergente nuevo, y Bolívar, que son nuevos, que no estaban en esa época. Pero vemos acá, por ejemplo, en esta matriz de mapa de posicionamiento producto-mercado, donde yo mido y puedo medir más todavía, puedo medir la calidad baja, media, alta y extra alta, y precio bajo, medio, alto y extra alto, ¿no? Y acá, bueno, tengo un pequeño error, pero fíjense, acá tenemos quienes compiten en el sector precio medio, calidad media, media alta. Y tenemos Apolio, ACE, Ola y Foca. Estos tienen casi similares precios y van a un segmento casi parecido. Pero luego vemos el Omo y el Ariel. El Skip está mal acá, ¿no? El Skip es de extra alto. Es un producto más costoso, ¿sí? Que de uso para lavadoras por lo general, ¿no? Entonces, Omo, Ariel. Skip se encuentra acá. Y luego tenemos acá Patito, Bianco y Surf. Y miren acá hay un multiestratégica, una empresa multiestratégica que utiliza múltiples estrategias, que una de las recomendaciones de Michael Porter es no usar, o sea, una empresa debe enfocarse en una sola estrategia, no en 2 o 3 porque confunde al mercado. Pero sí lo puedes hacer con cierta inteligencia, ¿no? Michael Porter luego dice, cambia un poquito su discurso en su libro, porque hay muchos negocios que han tenido éxito utilizando varias estrategias, pero teniendo cuidado, no con la misma marca. Aquí le doy el ejemplo, por ejemplo, Omo le pertenece a Unilever y compite acá. Skip le pertenece a Unilever y está en el segmento más alto. Entonces, Unilever es dueño de Skip, es dueño de Omo y además Unilever es dueño de Surf. Surf le compite a Patito. Si ustedes se fijan en el mercado, Patito y Surf tienen exactamente los mismos precios. Son productos de alto volumen. Entonces, este es un multiestratégico. Unilever es una empresa multiestratégica con marcas diferentes para segmentos distintos. Surf, Omo y Skip. ¿Okay? Y compiten cada uno, ¿no? Fíjense, Patito es una marca barata, económica, que va a un segmento y le compite muy bien a Surf. Tanto que van a ver más Patito y Surf que el Bianco mismo, que este producto que también es económico. Entonces, eso es el análisis de la competencia. Algo que está muy relacionado a la matriz de producto-mercado, que es esta, participación producto-mercado, la BCG es el ciclo de vida de un producto. Que eso ya lo han visto ustedes en Marketing 1, pero recordando un poco, todos aquellos productos que están en etapa de introducción, ¿ya? Son aquellos que se encuentran en la etapa interrogante en mi matriz producto-mercado BCG. Todos aquellos productos que se encuentran en la etapa de crecimiento son aquellos productos que se encuentran en la etapa de productos estrella en mi matriz BCG. Y todos aquellos productos que se encuentran en la etapa de madurez son aquellos que se encuentran en la etapa de vaca lechera.
y todos aquellos que se encuentran en la etapa de declinación en mi ciclo de vida de un producto, se encuentran en la etapa perro de mi producto perro de mi matriz BCG. Este es un análisis de la cartera de productos cuando hablamos de unidades estratégicas de negocio. Entonces, mis unidades estratégicas de negocio, fíjense, yo tomo una decisión. Ya lo mencioné en Marketing 1, lo explico también así en lo que son las acciones sobre producto, donde yo tengo una herramienta que se llama análisis ABC. El análisis ABC, curva de Pareto, que la ven en estadística y la ven creo que también en producción. Te permite identificar aquellos productos que son o que tienen la mejor participación de venta en tu negocio versus con los que no la tienen. Entonces, esa herramienta está muy relacionada a BCG y al ciclo de vida del producto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las acciones que yo debo utilizar? Son exactamente la misma: invertir, conservar, cosechar o desinvertir. Lo mismo, invertir, cosechar, conservarla, cosechar o desinvertir. Por ejemplo, un producto interrogante, ¿ya? Si es un producto nuevo, yo tengo que darle un tiempo para que ese producto sea exitoso. Un año. Yo digo, después de un año tengo que evaluar si este producto fue exitoso. Si no lo es, porque hay productos que pueden pasar de la fase de introducción a la fase de declive o de interrogante a la fase perro, no tener el éxito. Entonces, yo después de un año lo mido y digo, oye, siguen siendo interrogantes, por lo tanto, ya es un producto perro que no se está vendiendo, lo liquido. La acción que yo debo tomar en los productos perros es desinvertir, salirme ya, no me importa si pierdo. Yo comentaba en el otro curso que una alumna me llama que estaba en un trabajo y me dice, licenciado, yo me acordé de usted que usted tenía ciertas acciones sobre productos que estaban demasiado tiempo en un almacén y yo tengo productos de 5 años y quisiera que me ayude. Entonces yo le explico cómo lo hice, ¿no? Entonces tú creas una política, yo le llamo política de obsolescencia, donde tú le das tiempo al producto. Tú dices, después de un año yo lo evalúo y entonces creo una acción. Una de mis primeras acciones va a ser tal vez darle la fortaleza, porque por ahí es un producto que no ha sido introducido de manera correcta, pero tiene un mercado interesante. Entonces yo creo un programa de unos 3 a 4 hasta 6 meses máximo para saber si le puedo dar una nueva oportunidad al producto. Después de ese tiempo, si no existe, automáticamente ya dentro de mi política de trabajo, tiene que haber un tiempo de unos 2 meses con un descuento especial del 10, 15, 20%. Si no resulta durante ese tiempo, tengo otra política mucho más agresiva y así le doy tiempo hasta llegar a una quinta acción, y en mi quinta acción es liquidarlo. O sea, si ya no puedo venderlo al costo, entonces venderlo a pérdida. Mucha gente, pero imagínense tener los 5 años. Yo una vez me topé una empresa que 20 años no hacía sistema de depreciación de sus productos y tenía más de 5 millones de dólares en inventario y no sabía qué hacer porque no había forma de tomar una decisión. Nadie quería darle de baja a 5 millones de dólares que no tomaron las decisiones adecuadas porque no tenían una política de obsolescencia. Y es cierto, lo que yo le digo no es falso. Entonces nadie quiere hacer nada sobre los 5 millones de dólares, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hacían plata. Entonces decían, seguramente algún día se va a vender. Después fue obsoleto, no había dónde vender esa tecnología, nadie la quería y por lo tanto estaba ahí. Habría que hacerla plata y de repente venderla como chatarra, digamos, y de los 5 millones ibas a ganar, ni siquiera ibas a ganar, ibas a recuperar $200,000, digamos. Entonces, por eso tienes que ser muy estricto en eso. Cosechar, por ejemplo, son aquellos productos perros que todavía tienen una cartera de cliente y ya están desapareciendo del mercado y yo los puedo producir por última vez. Es una salida programada. ¿Qué conservo? Conservo mis vacas lecheras, porque eso me dan plata y debo conservarla, debo mantenerla, porque eso le dan dinero a mi empresa. Por lo general, un vaca lechera o estos productos vaca lechera representan el 20% del total de los productos y me generan el 80% de los ingresos de una empresa. Esa es la curva de Pareto, ¿no? El famoso 80-20. Conservo esa. ¿Y en qué invierto? Invierto en mis productos estrella. En mis productos estrella que quiero que lleguen a la etapa de madurez, que me hagan mucho más volumen, porque ya el producto está con éxito, tiene un crecimiento muy fuerte y debo invertir para llevarla a la etapa de madurez.
Entonces invierto en mis productos estrella y también puedo invertir en mis productos interrogantes que tienen una visión de futuro, es decir, que tienen la posibilidad de poder crecer. Sin embargo, si mi producto interrogante no tiene perspectiva de crecimiento, no tiene buenas posibilidades, automáticamente también en productos interrogantes que están mucho tiempo en mis almacenes o dentro de mi empresa, tengo que tomar la decisión de desinvertir ya. Esa es la famosa matriz de la Boston Consulting Group, participación, producto de mercado. Bueno, no vamos a entrar tanto en esto, es es una matriz BCG, similar, la única diferencia que esta es una matriz de posición competitiva de General Electric mejorada de la BCG con 9 cuadrantes que me permiten tomar exactamente parecidas acciones. Fíjense, invertir, crecer. Todo lo que están en la franja naranja, invertir, crecer. Todo lo que están en la franja azul, beneficio selectivamente, un crecimiento selectivo, programado, con cuidado, y todo lo que están en la zona celeste, cosechar, desinvertir, salte del negocio ya. Es mi matriz BCG mejorada. Ok. Una vez que yo he hecho un análisis del entorno, perdón, estábamos en eso, el análisis del entorno, que es el macro y micro, yo lo que hago es llevarle a una matriz que se llama la matriz MEFE, matriz de evaluación de factores externos. ¿Qué coloco ahí? Todo. Puedo desglosarlo de manera, ¿cómo les digo? De manera por categoría, de acuerdo a mi análisis PESTA. Puedo tener lo político, lo tecnológico separado, o puedo tener todas las oportunidades que vi y todas las amenazas como lo están viendo ustedes aquí en el ejemplo o en la diapositiva que les mandé, o que ustedes tienen. Todas las oportunidades acá y todas las amenazas acá, ¿correcto? Esa es mi matriz MEFE. ¿Qué evalúa mi matriz MEFE? Evalúa el peso relativo de todas las variables encontradas, tanto oportunidades como amenazas, y fíjense, el peso relativo es la importancia en términos porcentuales que tiene esa variable. Por ejemplo, crecimiento económico dice ahí 0.07, es decir, el 7%. Todo me tiene que sumar 100%, que es igual a 1, o todo me tiene que sumar 1 o 100%, ¿no? Porque 0.07 por 100 me va a salir 7%, ¿ok? Entonces, los evaluadores o el evaluador o la plana mayor de la organización tiene que determinar qué tan importante es cada uno de ellos, ¿ya? Con eso realizan esa matriz. Voy a ver si tengo... Bueno, enseguida les muestro, ¿ok? Pues yo tengo algo real, yo lo hago esto automatizado. Trabajo con la gente, consultamos a la plana estratégica y en base a eso podemos medir y analizar cómo se encuentra el entorno en un momento determinado por área del macroentorno, por área del macroentorno, en lo político, en lo local, en lo social, ¿no? Tanto en oportunidades como amenazas. Entonces, una vez que yo tengo ese peso relativo, fíjense acá, ¿qué hago acá? Evalúo cada uno de ellos, ya yo lo he evaluado. En este caso digo, de 1 a 4, de 1 a 4 en este caso, hay algunos análisis y algunos textos que hacen de 1 al 5, no hay problema. Es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, del 1 al 4, yo digo, crecimiento económico, ¿qué rating es? Es distinto al peso relativo, a la importancia que tiene cada uno de los elementos. ¿Okay? El rating es de 1 al 4, ¿qué tan fuerte es la oportunidad? ¿Qué tan fuerte es su efecto? Entonces yo le digo 3, ¿no? Entonces muy fuerte. Fíjense aquí, globalización, demasiado fuerte, 4. Y si vemos una amenaza, tecnología, fíjense, bueno, la tecnología es término medio, 2, pero fíjense acá, desempleo y subempleo, 4. Muy, muy fuerte esta variable en el efecto que tiene sobre mi organización. Entonces, una vez que yo hago el ranking, ¿qué pasa? Multiplico el rating por el peso relativo y me va a dar una ponderación. Esa ponderación siempre va a estar entre 1 a 4. En este caso me sale 3.09. 3.09 me dice que yo estoy en una oportunidad menor casi a una oportunidad mayor. Entonces, el entorno donde se está desenvolviendo esta organización se está desenvolviendo en un entorno de oportunidades menores.
Entonces todavía es un entorno con oportunidades que yo puedo aprovechar como organización. Esa es mi matriz de evaluación de factores externos MEFE, donde está vinculado el macro y el microentorno, el análisis del macro-microentorno vaciados en esta planilla. Una vez que yo tengo el análisis del entorno, yo tengo que desarrollar el análisis interno de la organización, es decir, tengo que saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. ¿Cómo puedo hacer este análisis? Yo identifico, bueno, la primera herramienta que yo puedo utilizar es la famosa cadena de valor de Michael Porter, que me parece espectacular. No es difícil de elaborar, es confundible y un poquito difícil de asimilar por la gente, por el mercado laboral. Y otro que es mucho más fácil de asimilar es el análisis funcional que yo coloco acá, que se refiere al análisis del área funcional de una empresa dependiendo de su actividad y sector donde opera, es decir, cuáles son tus áreas de trabajo. Por lo general tiene la general, que es la gerencia general, tienes que hacer un análisis de la gerencia general. Recuerden, uno de los grandes dilemas y problemas de las organizaciones es que yo hago un análisis para atacar personalmente y no ataco los problemas reales. Es decir, yo tengo que identificar por qué hay debilidad ahí, y cómo puedo eliminar esa debilidad sin necesidad, o sea, por supuesto, promoviendo los cambios de pensamiento y actuar de la organización, creando una cultura. Si yo no creo una cultura, por supuesto que no va a funcionar. La cultura de la creación de estrategias es una cultura que se debe basar y que todos deben hablar el mismo idioma dentro de la organización. Si no se crea esa cultura va a haber problemas porque no existe la cultura y por eso se convierte también en una ventaja competitiva. Crear una cultura de trabajo estratégico es una ventaja competitiva. Hay una empresa que sobresale de las demás porque trabaja mejor en el diseño de su estrategia, en su elaboración, en su metodología, en cómo alcanzar esos resultados, versus la que no, que trabaja apagando incendios, sin saber hacia dónde van, descubriendo lo que otros dejan o que ya han descubierto, entonces siempre estarás retrasado. Entonces, yo utilizo más la herramienta de análisis funcional que se puede transportar tranquilamente en un análisis de las cadenas de valor de Michael Porter. Entonces, el análisis funcional, fíjense, es bien simple, es el análisis de la organización. Mire, y ahorita después de 21 años trabajando con todo esto, digo, debería yo inventarme un nombre, digamos, acá, ¿no? De repente, Gecoprofire, pero bueno, no calza, ¿no? Como PESTA, como las 5 fuerzas de Porter. En este caso, análisis funcional, ¿qué le hago yo? A la gerencia general. ¿Qué analizo de la gerencia general? Yo analizo si la gerencia general tiene un sistema, una política de planificación, si es bien organizada la gerencia. Yo me topo con organizaciones donde, oye, y te sentás con tu gente a charlar, no tengo tiempo para sentarme a charlar. Entonces están en contraflecha. Es muy importante la